¿Cómo están? Feliz año. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? ¿Todavía desvelados? Se va a saber. Se va a saber. Se va a saber. Bueno, pues hoy como es el primer domingo de este año, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño paréntesis y este tema no va a ser de la serie que estamos llevando, que es la serie de Génesis, sino hoy vamos a hablar acerca de Jefté. ¿Se acuerdan de Jefté? ¿Alguien sabe quién es Jefté? Bueno, la historia de Jefté, él fue un juez. Lo vamos a encontrar en el libro de Jueces, precisamente, ahí en el capítulo 11. Pero vamos a hablar acerca de él. El tema del día de hoy se titula Palabras que pesan, ¿sí? Y como subtema, Feliz Año Nuevo, ¿sí? Palabras que pesan. Y por favor acompáñenme ahí al libro de Jueces, en el capítulo 11, versículo 29. Vamos a leer hasta el versículo 33. Y cuando estén ahí me dicen amén. Allá llegué. Aleluya. Bien. Ya estamos ahí. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas. Los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos, por este nuevo año. Padre, nos exponemos a tu palabra reconociendo que necesitamos de tu guía, necesitamos de esa lámpara que alumbre nuestro caminar. Reconocemos que somos limitados, somos pequeños y dependemos, Señor, de ti. Ayúdanos, Señor. Dame la gracia para poder compartir tu palabra y también dale la gracia a cada uno de mis hermanos para recibir tu consejo, Señor, esta tarde. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, pues cada inicio de año comúnmente viene acompañado con nuevos propósitos, ¿verdad? Vienen resoluciones en el corazón, muchas veces promesas a Dios, ¿sí? Promesas nacidas desde la emoción, desde la presión o desde ese cansancio o decepción de lo que pasó en el año pasado, porque ya tengo 5 años prometiendo que voy a hacer ejercicio y no hago ejercicio, ¿no? Y muchas promesas que llegamos a hacer, propósitos que nos ponemos, ¿verdad? O simplemente el deseo de hacer las cosas bien, ¿no? Empezar bien este nuevo año, 2026, tiene que empezar diferente a como empezó el 2025. O por lo menos, sí como terminó. Y vienen mucho ese tipo de pensamientos a nuestra mente. Y propósitos no solamente como el hacer ejercicio, ¿verdad? U otras cosas, sino también, ahora sí voy a servir. Ahora sí voy a leer la Biblia. Ahora sí voy a adorar al Señor de una manera diferente, ¿sí? Este año me voy a consagrar para el Señor. Si Dios me ayuda en esto, entonces haré esto otro. Ese es mi año. Bueno, miren, el problema no es querer hacer mejor las cosas. Por supuesto que no.
o comprometernos con Dios. Ese no es problema, no es un dilema. El problema, no es problema, dijo aquel, ¿no? No, el problema es que muchas veces esos compromisos los hacemos con ligereza. Sí. Sin medir precisamente el peso espiritual de nuestras palabras. Por eso el título del sermón, las palabras pesan. Sí. La escritura es clara en cuanto a que la lengua no es inofensiva. Sí. Las palabras crean lazos. Proverbios 20:25 dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto. Sí. Entonces, muchos de nosotros hemos de reconocer que nos atamos a nosotros mismos con nuestras palabras, con nuestra boca, sin comprender las implicaciones de lo que prometemos delante de Dios. El inicio de año no es peligroso que nos soñemos de una manera distinta como terminó el otro año, no. Pero sí es peligroso cuando prometemos sin sabiduría, cuando somos ligeros a comprometernos, sobre todo delante de Dios. Sí. Y también delante de los hombres. Pero hoy voy a dirigirlo hacia esa parte, ¿sí? Y este es precisamente el trasfondo del pasaje que acabamos de leer. Ahora, déjenme dar un poquito de contexto. Jefté no aparece en la historia como un candidato ideal, ¿sí? Todo en cuanto a su biografía parece descalificarlo desde una perspectiva humana. Él era un hijo ilegítimo, nacido de una prostituta, marcado desde el nacimiento por una condición que en la cultura donde él vivía en su tiempo, pues era motivo de vergüenza y de rechazo, aun cuando él no tenía la culpa de haber nacido así. ¿Sí? Ahora, no solo cargaba con este estigma social, sino que también pues, había una herida en su corazón. Por supuesto, porque cuando nosotros vemos el contexto, nos vamos a dar cuenta que fue rechazado por su propia familia. Él crece con papá, cuando muere papá, cuando su papá ya no está, dice que sus hermanos lo expulsan, lo rechazan, lo sacan no solamente de la familia, sino de la ciudad, para que él no tenga herencia, porque no le pertenecía, puesto que, repito, era un hijo ilegítimo, ¿sí? Entonces sus hermanos, hijos legítimos, hijos de su papá y de su mamá, no solo lo despreciaron, repito, lo expulsaron. Le negaron herencia y con esto, lógicamente, identidad, propósito, pertenencia, etcétera, etcétera. Ahora, de alguna manera este rechazo nosotros podemos ver entre líneas, pues lo empujó precisamente a ser un marginado social, ¿sí? Vivió como un marginado en cuanto a su pasado. De hecho, dice la Biblia, Valera 60, de que con quienes se rodeaba eran hombres ociosos. De hecho, es interesante porque podemos entender, algunos comentaristas coinciden en que eran hombres en una condición similar a la de él. Sí. Es decir, en contextos no muy agraciados, no necesariamente faltos de moral, no necesariamente malos, sino que no tenían un propósito como tal. Y él se había fortalecido con este grupo de personas, ¿sí? De hecho, había hecho un ejército y ya eran reconocidos, ¿sí? Entonces, se puede ver un liderazgo en Jefté. Algo natural, ¿sí? Entonces su carácter de alguna manera fue forjado en el abandono y no en el privilegio. ¿Y cuántos pueden estar de acuerdo que muchas veces en los momentos más complicados es donde el carácter más se forja? ¿Cierto? Bueno, fue el caso de este hombre. Sí. Ahora, Dios lo levantó como juez precisamente para liberar a Israel de los amonitas. Y esto nos confronta porque de alguna manera, puesto que el llamado no depende de nuestro pasado impío, ¿sí? Sino de una gracia soberana, y lo vemos también, por ejemplo, en David, ¿no? Y en muchos de nosotros. Muchos de nosotros que estamos sirviendo al Señor, no estamos acá por nuestra capacidad, no estamos acá por nuestra preparación, no estamos acá por nuestro excelente pasado, o porque siempre fuimos súper obedientes, o porque se nos caracterice por cosas como esas. La realidad es que no. Lógicamente hay una fe probada, lógicamente hay integridad, hay piedad para todo aquel que es llamado de parte del Señor, pero al final es un llamado que nace en el corazón del Señor. Ninguno de los que estamos aquí, ¿sí?, puede decir, no, es que yo sí soy un digno, calificante para entonces servir al Señor. La realidad es que no es así. Bueno, es el caso de este hombre. Sí.
aún humanamente, pues no vemos, ¿verdad? Como que todas las herramientas a su alrededor como para que pudieran calificarlo como juez. Entonces, y ya conocemos al Señor, ¿sí? Ya hemos visto a lo largo de la Escritura cómo el Señor usa muchas veces aquello que el hombre descalifica. Desde su soberanía, porque Él conoce y sabe. Entonces, lo que la familia y el pueblo desechó, bueno, Dios lo toma para un instrumento y liberar precisamente al pueblo. Cuando Israel entra en crisis, cuando el enemigo empieza a asolar al pueblo, bueno, esa amenaza se hace a Israel. Los mismos que rechazaron a Jefté ahora lo necesitan y van a buscarlo, y no por compasión, sino por necesidad, ¿sí? De nuevo, no me quiero detener mucho, estoy solamente tratando de dar un contexto, pero Jefté estaba al frente de un grupo de personas que podían hacerle frente al enemigo de Israel, ¿sí? Entonces, ahora, todo esto no fue por casualidad política, familia, sino entendemos que fue una dirección de parte del Señor, una dirección providencial de parte de Dios, ¿sí? Ahora, en ese sentido, Él no tuvo que forzar absolutamente nada. No tuvo que vengarse de nadie, no tuvo que reclamar su derecho. Dios ya se lo había dado. Y lo comento porque esto es importante para más adelante, ¿sí? Dios ya le había dado su propósito y su plan. Él ya tenía algo trazado para él, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando nosotros no entendemos del todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, a veces nos aferramos a cosas de nuestro pasado e intentamos resolver cosas de nuestro pasado que ni siquiera son necesarias para seguir adelante. Sí. ¿A qué me refiero con esto? A que hay cosas de las cuales nos agarramos que siguen afectando nuestro presente cuando el Señor ya hizo nueva todas las cosas. Sí. Y en ocasiones es como, en su momento yo platicaba con una familiar muy cercana, y ella estaba muy interesada en saber cuál era su pasado, la historia de su abuela, bisabuela, de su mamá, y por qué es que ella hacía ciertas cosas o por qué estaba condicionada en hacer ciertas cosas. Y fue interesante porque en esa búsqueda encontró cosas pues relevantes, ¿no? Y por ahí se enteró que cuando ella estaba en el vientre de su mamá, mientras su mamá estaba embarazada de ella, una persona la golpeó en el estómago. Y entonces dijo, con razón me dan dolores de estómago. Y ella estaba convencida que mucho de lo que había sucedido en sus antepasados, de alguna manera la condicionaban a ella para ser quien era. Miren, quizás haya cierta realidad, y no hablo del golpe en el estómago. Es una realidad que hay cosas de nuestros padres y nuestros abuelos que nos condicionan en ciertas actitudes, ¿sí? Sin embargo, ninguno de ellos es responsable de las decisiones que tomamos. Y por otro lado, si estamos en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Es decir, es importante que nosotros dejemos de aferrarnos a lo que nos puede llegar a condicionar ahora y nos aferremos a lo que Dios ya nos dio, ¿sí? Y miren, y eso se practica mucho dentro de las congregaciones. Romper con maldiciones generacionales, actos proféticos, esto, cuando no es necesario, ¿sí? Por lo menos no hay un respaldo bíblico para eso. Sí. Entonces, repito, muchas veces cuando nosotros nos aferramos a nuestras heridas pasadas, terminamos tratando de asegurar con votos o intentando de alguna manera, ¿verdad?, persuadir a Dios para asegurarnos algo que Él ya lo dio y que fue lo que sucedió con Jefté. Sí. De entrada dice el versículo 29 que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Este versículo es clave para entender todo el relato. En el Antiguo Testamento, la venida del Espíritu Santo indicaba una aprobación de parte del Señor, indicaba una capacitación sobrenatural,
¿sí? Y también una garantía de victoria conforme al propósito de Dios. Cuando venía, recuerdan, cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, Saúl salió victorioso. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre David, David salía victorioso. Cuando el Espíritu Santo venía sobre, ya se me fue el nombre, iba a decir Goliat, pero no, Sansón, ¿verdad? Bueno, salía victorioso. ¿Qué pasó cuando el Espíritu ya no estuvo sobre de ellos? Ya no hubo victoria, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo de nuevo tipifica aprobación, una capacitación y una garantía de victoria conforme al propósito de Dios, ¿sí? Entonces la batalla ya estaba decidida desde la perspectiva divina. El Espíritu de Dios ya había venido sobre Jefté, ¿sí? Y aquí está este punto, ¿verdad? Jefté no necesitaba hacer ningún voto. No necesitaba hacerlo. Dios ya había prometido su respaldo. Y es importante porque nosotros podemos entender o podemos ver que este voto de Jefté a Dios no fue un voto de fe, no nace desde la fe. De hecho, nace desde la inseguridad espiritual. La ley era clara. Dice la palabra, la Escritura enseñaba 3 principios fundamentales respecto al voto, o al compromiso, o al pacto, o como lo quieran mencionar. Son sinónimos, ¿sí? 1, hacer un voto, hacer un pacto, hacer un compromiso con Dios, era opcional. Opcional. 2, cumplir ese voto, es decir, al que te habías comprometido con Dios, era obligatorio. Y 3, romper con ese voto, o con ese pacto, o esa promesa, era pecado. Por tanto, es sinónimo de condena. ¿Sí lo vemos? Sí. Dios nunca obligó, no vamos a ver, nunca obligó a su pueblo a prometer, ¿sí?, sin que Él lo haya demandado. Es decir, de hecho, por ejemplo, la ley afirmaba lo siguiente en cuanto a los votos. La palabra habla acerca de abstenerse de prometer, ¿sí?, porque si no cometía pecado. Y Deuteronomio 23:22 dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, dice, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová Dios de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Sí. Pero lo que hubiese salido de tu boca, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Sí vemos? Sí. Ahora, esto es muy importante. Jefté no fue instruido a hacer un voto. Sí. Dios no se lo había pedido. No era necesario. El Espíritu del Señor ya había venido sobre de él. La presencia de Dios ya había garantizado respaldo. Ya había dirección. Ya había victoria. El voto no surge por obediencia, de nuevo, surge por una inseguridad espiritual. Y tiene mucho sentido viendo el contexto de Jefté. Un hombre que había sido rechazado, que no tenía identidad. De alguna manera, con sus propias manos había forjado, ¿sí?, quién era en ese momento, a través de lucha, a través de la fuerza. Sin embargo, entendemos que era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios. Su papá lo había instruido en ese sentido. Y lo podemos entender por la resolución que hizo cuando prometió el voto. Sí. Entonces, ahora, por otro lado, nosotros vemos en Jefté, en esta historia, un voto sumamente peligroso y ambiguo. ¿Sí? Imprudente. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, a este entregaré en holocausto al Señor. ¿Sí? Es un propósito, es un pacto, un voto donde no hay claridad del todo. ¿Sí? Es muy subjetivo, no hay límites, no hay discernimiento. ¿Sí lo vemos?
Ahora, aquí Jefté no define quién, no considera qué, no mide el costo, no mide las implicaciones. Habla de manera impulsiva, con la emoción del momento. Señor, si tú me das la victoria, quien me reciba después de que yo regrese con la victoria en mis manos, a esa persona te voy a entregar en holocausto. Qué fuerte, ¿no? ¿Cuántas veces no hacemos ese tipo de promesas a Dios? Llenos de emoción. El momento. Y muchas de esas promesas, de nuevo, vienen muy embarradas con temor y falta de fe. Señor, aquí está esto y te prometo que te voy a dar esto. Lo único que tengo, te lo voy a dar, Señor, y sé que tú me vas a cumplir y vas a prosperarme y me vas a dar. Y dejé sin comer a mi familia durante una semana y ando mordiéndome las uñas en la semana porque mi imprudencia, no mi fe, mi imprudencia me llevó a hacer algo así. Si tú crees que Dios es generoso y bueno, sé constante en tus ofrendas. Pero no creas que porque hoy te emocionaste y quieres dar todo lo que te dieron, lo que traes, entonces vas a comprometer a Dios a que todo el año te tiene que... ¿Sí lo vemos? Imprudencias. De nuevo, en este voto, en este compromiso, en este pacto, no define quién, a quién va a entregar, no considera qué, no mide el costo, habla de manera impulsiva, como si la emoción del momento fuera suficiente para justificar sus palabras. Y aquí vemos algo muy serio. Jefté habló antes de pensar. Sí. Prometió antes de discernir, se comprometió antes de considerar las consecuencias. Y la Biblia advierte precisamente contra eso. Proverbios 20:25, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto. Sí. No dice que es pecado que hagamos una promesa. No dice que es pecado que hagamos un voto al Señor. No dice que es pecado que nosotros nos comprometamos con el Señor. Yo no quiero llevarlos a eso, iglesia. No es la naturaleza del mensaje, al contrario. Porque de repente nos podemos ir del otro lado. No estoy hablando de una ausencia de compromiso. Pero la realidad es que si nosotros nos seguimos manejando por nuestros impulsos, por una pasión sin discernimiento, seguiremos cometiendo errores y no podremos salir de donde estamos. Sí, no podemos salir. La pasión sin conocimiento no produce fe, produce fanatismo. Sí. No pasa nada. No hay fruto, sigue siendo igual de miserable. Pero fue un momento de emoción, ¿verdad? Fue un momento en donde... No. La pasión sin conocimiento, sí, puede llevarnos precisamente a hacer esos extremos, ¿no? Emocionales. Espiritualizar los impulsos. Hace muchos años estuve en una reunión en donde nos estaban enseñando acerca de la siembra y la cosecha. Y de alguna manera nos estaban enseñando a que si nosotros le dábamos a Dios algo, el Señor nos iba a dar 2 o 3 veces más de lo que nosotros damos. Y era una reunión de jóvenes y había de diferentes iglesias. Entonces el ambiente estaba óptimo para eso, ¿sí? Todos estábamos muy emocionados. Estábamos en un tiempo, ya más o menos saben de qué estoy hablando, ¿no? Entonces yo en mi emoción, porque para esto la instrucción de quien nos estaba predicando era que lo que trajéramos nosotros se lo diéramos a alguien, ¿no? Esperando que Dios nos iba a dar otra cosa a nosotros todavía mayor. Y yo en ese entonces pues, traía una cadena que me gustaba mucho y dije, sí Señor, ¿no? Ya me estaba relamiendo una cadena más grande, ¿verdad? Un reloj, una esclava. Ojo, estoy siendo sincero,
Porque lo que apelaba el mensaje era a la codicia, no a la generosidad. Yo no estaba pensando en el bienestar que iba a hacerle a quien yo le estaba dando mi cadena. Estaba apelando a mi codicia. Y yo me quité mi cadena y vi por ahí, y vi que muchos se salieron y se daban cosas y gloria a Dios, y algunos llorando, yo con la piel chinita, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, guiado, por supuesto, por mis emociones. Vi por ahí a un cuate y le di la cadena, le dije, brother, esto es de parte del Señor. Le puse la cadena. Me regresé a mi lugar y me puse así porque me han enseñado que así se recibían las bendiciones de Dios. Nadie llegó. Nadie me dio nada. Todo el servicio me la pasé viendo la cadena así en el pescuezo del amigo, ¿sabes? Espiritualizamos impulsos en el nombre del Señor. No, diría el pastor Raúl, no es el Espíritu Santo, son los tacos de anoche, ¿no? Y de repente terminamos justificando esas decisiones totalmente destructivas. ¿Sí? Las justificamos porque fue el Espíritu, porque todo parecía, ¿verdad? Y es por eso, ¿verdad? Que, Señor, vemos promesas como, Señor, si tú me das un mejor trabajo donde gane de lo que gano 5,000 pesos más, de esos 5,000 pesos más, yo te voy a dar 3,000 pesos a la semana. Ni siquiera se aparta el 10% de lo que gana. No es cierto. Porque siempre vas a tener necesidad. Y si agarras 5,000 pesos más de lo que ganas, no te va a alcanzar. Y si te dan 6, 7, 8, no te va a alcanzar porque siempre habrá necesidad. Sí. Señor, pero si tuviera un mejor carro, entonces sí voy a servir. No en un ministerio, en 3 ministerios. No, hombre, porque con carro está bien fácil. Ni siquiera eres constante en reunirte. No es cierto que si tienes un mejor carro, no es cierto que si vives enfrente de la... Yo tenía una compañera en la secundaria que literalmente vivía enfrente de la secundaria y siempre llegaba tarde. Cruzando la secundaria, llegaba tarde. Porque son cuestiones del corazón. No son cuestiones de circunstancias, familia. Sí. No todo lo que nace del fervor honra a Dios. Hay pasiones sinceras que son profundamente peligrosas. Y son sinceras, y son genuinas, y son reales. Y son deseos que se viven, pero no necesariamente agradan a Dios. Sí. No necesariamente agradan a Dios. El voto de Jefté no fue adoración, fue un momento de inseguridad. Sí. Era como asegurar a Dios, ¿verdad? Como si la presencia del Espíritu no fuera suficiente. Como si la dirección de Dios no fuera suficiente. Él ya tenía el Espíritu de Dios. Sí. En el fondo el voto dice esto: Señor, confío, pero no del todo. Tu promesa es buena, pero necesito algo más. Eso no es fe, eso es desconfianza espiritual. Está revestida, ¿verdad?, con un lenguaje religioso. Cuando intentamos añadir condiciones a lo que Dios ya prometió, no estamos honrando a Dios, familia. Estamos precisamente revelando nuestra incapacidad de descansar en Dios. Sí. Muchos de los llamados actos proféticos que se practican en ciertos sectores de la iglesia no nacen de la fe, sino de una necesidad interna de asegurarnos a nosotros mismos que Dios, ¿verdad?, hará lo que ya prometió. No son actos de confianza, no, son actos de inseguridad espiritual. Por eso la Escritura es clara: de modo que si alguno está en Cristo, lo mencionábamos hace un momento, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto no es una metáfora, no es una metáfora, no es una poesía devocional,
es una realidad en aquel que ha sido redimido. Y sin embargo, muchas veces añadimos un pero, ¿verdad? Sí creo que soy nueva criatura, pero. Sí creo que Cristo me perdonó, pero. Sí creo que su sangre limpia, pero. Apunta tus pecados en una hoja y quémalos. Para que se amarren, para que lo creas más. ¿Verdad? Haz este acto para ahora sí cerrar ciclos. Lo que pasa es que te falta hacer esto, te falta hacer... Es que tienes que realizar este símbolo para que se rompa. No, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? ¿Qué pasan con las viejas cosas? ¿Y todas las demás? ¿Creemos esto? ¿Y luego? Si creo que la sangre es suficiente, pero necesito algo más. Ese algo más es exactamente el mismo error de Jefté. No es fe. Yo lo he platicado con ustedes y recuerdo en esa ocasión haber hablado con una persona que tenía mucho tiempo que no se congregaba. Decía, brother, ve a la iglesia, mira. Oh, sí voy ahí, brother, pero estoy esperando que Dios haga algo. ¿Que Dios haga algo de qué? Dios ya lo hizo. Dios ya envió a Jesús. Mató a su hijo en la cruz, en nuestro lugar. ¿Esperando algo para qué? ¿Cuál es tu justificación para no ser constante? ¿Cuál es tu justificación para no servir? ¿Cuál es tu justificación para no entregarte en una totalidad a Dios? ¿Qué estás esperando? ¿Qué falta? ¿Por qué vivimos con ciertos porcentajes en cuanto a nuestra devoción por Dios? ¿Qué falta? ¿Estás esperando que Dios haga algo? ¿Estás esperando un milagro? ¿Estás esperando sanidad? ¿Estás esperando salud financiera? ¿Qué estás esperando? Y lo digo porque cuando no tenemos clara ese tipo de cosas, hacemos votos como los de Jefté. Y parecieran muy espirituales, pero esconden una desconfianza, una falta de fe. Y por otro lado, un intento por condicionar a Dios para que haga lo que yo quiero que haga. Porque si tan solo tuviera esto, 3 veces he ido al Señor, dice el apóstol Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el apóstol Pablo decía, Señor, si me quitas esto para poder servirte libremente. Pero eso no impidió que el apóstol Pablo siguiera sirviendo al Señor. ¿Cuántas veces nosotros no ponemos de condición o de justificación el aguijón? Porque entiendo si todos aquí nos ponemos a platicar, todos tenemos nuestro aguijoncito, ¿no? Todos tenemos nuestra condición. Todos. Ese algo más es exactamente ese error de Jefté. ¿Sí? Desconfianza disfrazada de espiritualidad. Dice el versículo 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de la viña los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos todos los amonitas por los hijos de Israel. Dios ya le había dado la victoria. Y esto es importante, Dios no respondió al voto, respondió a su propósito. Sí. La victoria no valió el voto, la victoria expuso el error. Y muchas veces confundimos bendición con aprobación o resultado con respaldo. Dios puede cumplir su plan a pesar de nosotros, familia. Sí. No necesariamente por nosotros,
Se trata de Él, es a causa de su nombre. Hace tiempo escuchaba un testimonio de un pastor que decía: yo aprendí a ministrar, a predicar, a aconsejar estando en pecado. Y en algún momento dije: mira, puedo hacerlo sin estar en santidad. ¿Y por qué funcionaba? ¿Por la diligencia del pastor? ¿Por qué operaba el ministerio? Pero eso es terrible, idealizar, y poner altares a los hombres. Es terrible. Es su obra, es su iglesia. Somos de Él. Sí. ¿Cuántas veces nosotros pecamos, ministramos, hacemos, venimos, alabamos y no pasó nada? Sí. La obra de Dios es a pesar de nosotros. Sí. Entonces el Señor le dio la victoria a Jefté, no como respuesta a su voto, sino porque Dios ya lo había determinado conforme a su propósito soberano. ¿Sí? Y aquí intento alejarme de ese determinismo rígido, ¿verdad? Y fatalista. No estoy hablando de eso, pero no podemos perder de vista, familia, esta verdad que no es negociable. Dios es soberano y no está sujeto a la voluntad del hombre, ni a sus virtudes ni a sus fallas. ¿Sí lo vemos? Él es soberano, ¿sí? Y la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana, pero sí la ordena, sí nos sujeta, ¿sí? Por ello, toda promesa, todo deseo, todo propósito del creyente debe de estar sujeto a la voluntad de Dios, no como una formalidad religiosa, sino como una expresión genuina de fe y dependencia por obediencia. ¿A qué me comprometo al Señor? A ser obediente a lo que Él demanda. Obedéceme. Permanece fiel. Mantente firme. Cree. Fe. Esa es nuestra responsabilidad. Sí. Pero cuando intentamos comprometer a Dios con nuestras palabras, olvidamos precisamente que Él es quien gobierna los tiempos, ¿no? Él es quien gobierna los tiempos, Él es quien gobierna los resultados. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Entonces, la fe madura, familia, no busca imponer condiciones a Dios, sino descansar en su voluntad, que es perfecta, que es buena y que es agradable, ¿verdad? Ahora, aquí viene lo interesante, ¿no? Dice que después de haber obtenido la victoria, regresa a su casa. Ahora, los que dicen que saben, la mayoría coincide en que Jefté tenía en mente poner al servicio a quien lo iba a recibir, pero normalmente quien lo recibía, pues lógicamente eran sus mayordomos, eran sus más fieles sirvientes y eran personas muy valiosas para él, ¿sí? Pero él nunca consideró quién lo iba a recibir. Y la narrativa bíblica dice que cuando él llega a casa, he aquí que su hija salía a recibirle. Y este texto es devastador. Yo como papá digo, híjole, ahora más adelante quiero que entendamos un poquito esto, ¿no? El Señor no acepta sacrificios humanos, ¿sí? Hay un contexto de esto, porque de repente hay quienes creen que lo que estaba pasando aquí es que Jefté iba a poner como un cordero en holocausto a su hija y le iba a ofrecerle su vida. No se refiere a eso, se refiere a una consagración, pero hay una implicación y más adelante lo voy a tocar y voy a explicar eso, ¿sí? Pero precisamente aquí se cumple el Proverbios, ¿no? 20:25, el voto se convierte en lazo, se ató. La boca que habló en el campo de batalla, estas palabras ataron el corazón del padre. Cuando precisamente Jefté pronuncia estas palabras, he abierto mi boca a Jehová y no podré retractarme, dice. Ahora, no está hablando desde el orgullo,
Él está hablando desde el temor. Y en ese momento Jefté entiende algo que muchos no hemos comprendido o que llegamos a pasar por alto. Dios toma en serio lo que decimos delante de Él. Porque quizás usted o yo hubiéramos dicho, bueno, Señor, pero es que tenía temor. Señor, pero es que tú entiendes. Estaba en el calor de la batalla. Señor, sí, pero yo no me refería a mi hija. Tú sabes a qué me refería, Señor. ¿Sí lo vemos? He abierto mi boca a Jehová. No podré retractarme. No puedo echarme para atrás. Ya lo prometí el Señor. Para Jefté el problema ya no era el voto. Ya no era la promesa, sino esa palabra empeñada. No fue Dios quien lo forzó, no fue la ley quien lo empujó, fue su propia boca quien lo colocó en esa posición. ¿Cuántas veces nuestra boca no nos posiciona en situaciones en donde nos sentimos comprometidos? Esos pecados de la lengua, ¿no? Ahí te hablan boquelumbre, dile ahí al que... Aquí la Escritura nos confronta con una verdad, ¿sí? Y es que las palabras pronunciadas delante de Dios, de nuevo, no se disuelven con el tiempo, ¿eh? No pierden peso con las emociones, no se anulan cuando la situación mejora. Sí, la boca crea compromisos, la lengua establece lazos. Y es lo que, ¿verdad? Se dice, ¿no? Es lo que en este caso Jefté, por eso es que él no dijo, bueno, es que Dios me obligó. Él dice, he abierto mi boca, yo, de manera voluntaria, yo. Reconoce su responsabilidad, reconoce su imprudencia y reconoce que delante de Dios, pues no hay retracciones livianas. Sí. Y este es el punto que debe de precisamente hacernos temblar, familia. Muchas veces hablamos como si Dios no escuchara. Prometemos como si Dios olvidara y luego vivimos como si nunca hubiésemos dicho nada. Pero Dios no es como nosotros. Él no se olvida. Él no oye por encima. ¿Sí? Él no es como que archiva las palabras por el ruido, ¿verdad? No. Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Y esto está en mandamiento. De nuevo, cuando tú determines en tu corazón hacer una promesa a Dios, la responsabilidad y la demanda es, cúmplela. Cúmplela. Ahora, Jefté lo entendió. Demasiado tarde, pero lo entendió. Entendió que abrir la boca delante de Dios es un acto serio. ¿Por qué? Porque la palabra hablada revela el corazón. Y el corazón es lo que Dios pesa, es lo que Dios ve. Por eso esta frase, ¿verdad? Esta frase en ese sentido, respecto al voto, no glorifica al Señor, sino la resolución más adelante. Sí. Y esta es una advertencia para cada uno de nosotros. Antes de abrir la boca, abramos el entendimiento. Antes de prometer, aprendamos a confiar. ¿Sí? Porque Dios sigue siendo el mismo. Fiel para cumplir sus promesas, pero también santo y justo para tomar en serio nuestras palabras. Sí. Dice entonces, volvió Jefté a Mizpá su casa. Estoy leyendo a partir del versículo 34. Y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. ¿Con qué dolor?
Y ella entonces respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Jefté cumple su voto. Y es precisamente por eso que aparece en la lista de Hebreos 11. Allá en Hebreos 11 está Jefté como héroe de la fe. Y no precisamente por el voto que hizo, no por su promesa ligera, sino porque cumplió. Hay una característica en todos aquellos que están en esa lista de héroes de la fe. Y no es que ellos hayan sido súper obedientes a la primera y que no hayan tenido errores, no, sino que al final, porque incluso hasta Sansón está ahí. Si yo fuera Dios lo hubiera quitado, pero el Señor sabe, ¿verdad? Pero ¿de qué nos habla? Que aún al final de sus días ellos terminaron haciendo una cosa: obedeciendo al Señor. Porque recordemos que la fe se evidencia a través de la obediencia. No hay tal cosa como fe sin obediencia. No existe. Sí. Y al final, por eso es que Jefté está en Hebreos 11. Y esto es importante aclararlo. La Escritura, de nuevo, no justifica su voto, pero sí reconoce su fe al asumir la responsabilidad de sus palabras. El voto de Jefté expuso una falta de fe previa. ¿Sí? No confió plenamente en la promesa de Dios, no le fue suficiente el Espíritu Santo. Quiso asegurar la victoria con un compromiso innecesario. Sin embargo, cuando fue confrontado con la realidad, cuando él regresó a casa y vio la consecuencia de su voto, Jefté no huyó, no renegoció con Dios. ¿Sí lo vemos? No puso excusas. He abierto mi boca, dijo. En ese momento su fe no se manifestó en el voto, sino en la integridad con la que enfrentó las consecuencias de su imprudencia. Y este es un llamado para nosotros. En primera instancia, de no comprometernos a la ligera, de pensar antes de comprometernos. Y por otro lado, si ya nos hemos comprometido, necesitamos ser íntegros. Eso hablará de la fe que tenemos. Sí. Hebreos 11 no celebra la imprudencia, repito, pero sí celebra que no trató con ligereza lo que habló delante de Dios. Sí. Su fe no estuvo en lo que prometió, sino en honrar a Dios, aun cuando el costo fue personal y doloroso, muy doloroso. Repito, esto nos enseña que la fe bíblica no se ausenta de errores, No se ausenta de errores, no es ausencia de errores, es obediencia aun cuando el error está siendo expuesto. Entonces, por eso es que está en Hebreos 11. Sí. Entonces, conclusión, ¿me ayudan con el piano, por favor? Al comenzar este año, la palabra nos exhorta a lo siguiente: Deuteronomio 23, 21 al 23. Cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo. Si te has comprometido con el Señor a algo, cúmplelo. ¿Sí? Porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti si no lo cumples. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. No te comprometas, pues. No de manera ligera. Sí.
Un pastor por ahí dice: los cristianos no echan mentiras, los cristianos las cantan. Va de nuevo: los cristianos no echan mentiras, los cristianos las cantan. ¿Cuántos de nosotros no venimos aquí y nos paramos y cantamos: Señor, te entrego mi vida es tuya, te quiero servir, aquí estoy, eres lo más importante, eres la única razón de vivir? Salgo de aquí y no me acuerdo hasta el próximo domingo que Dios existe. No es cierto lo que estás cantando. Y no tanto lo que está ahí, no es cierto para ti, no es una realidad en tu vida. Yo no se lo digo para algunos cristianos, pues, no para ustedes. ¿En verdad, familia, Dios es la única razón de nuestro existir? ¿En verdad Él es nuestra prioridad? ¿Es el amor de nuestra vida? ¿Le amamos? ¿De verdad le amamos? Porque ¿cuántos no decimos amén? Porque mejor es estar un momento en su presencia que 1000 fuera. Amén. ¿Es cierto? ¿Y por qué pasamos tan poco tiempo en la presencia de Dios? O cuando estamos en el tiempo de alabanza estamos distraídos, estamos volteando para otros lados, jugueteando, hablando. Me importa todo menos lo que está sucediendo enfrente. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios. Lo que tú te comprometiste, lo que tú dijiste, tú lo dijiste. Sí. Pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. No prometas desde la emoción. No pactes desde el temor. No intentes asegurar lo que Dios ya te prometió, lo que Dios ya te dio. No busques negociar con Dios. No necesitamos negociar nada con Dios. Es que Dios busca socios. Dios no busca socios. Él es Dios. Asocia con Dios tu negocio. Ven y pacta. No hagan eso. A Dios no le interesa tu negocio. A Dios le interesas tú. Tu corazón, tu vida. No necesitamos negociar con Dios nada. Él ya dio todo lo necesario. Dios no busca negociadores. Dios busca hijos obedientes. Sí. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir, dice Eclesiastés 5:5. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Que nuestro sí sea sí. Que sea una obediencia constante, no votos impulsivos. Porque la lengua puede ser alta, nos puede atar. Como dice Proverbios, ¿no? Puede ser lazo. Y muchas veces sin darnos cuenta nos atamos a nosotros mismos delante de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Y debemos de entender esto, familia. Cristo no dejó procesos incompletos, La sangre de Cristo no necesita rituales complementarios. No hay fuego humano que purifique más. No hay papel que borre mejor. No hay un acto profético que complete lo que Él ya consumó. Juan 19:30. Consumado es. Ya está. Ya está. Ya. El autor de Hebreos dice: pasen.
hasta el lugar santísimo. Hay cabida, hay entrada. Lo que antes nos dividía, el pecado que interrumpía nuestra relación con el Padre, ya no está. El velo se rasgó por los méritos de Cristo. La sangre del Cordero ha sido derramada. El Cordero fue acepto. Y el sumo sacerdote que lo ofreció también. Entremos hasta el lugar santísimo. Confiadamente. Confiadamente. Cuando añadimos, familia, cosas para confirmar la obra de Cristo, no estamos siendo más espirituales. Evidencia nuestra inseguridad, nuestra falta de comprensión, de fe. Jefté ya tenía un llamado, ya tenía el Espíritu, ya tenía promesa, pero quiso añadir un voto. A veces hoy hacemos lo mismo, familia. Ya tenemos la cruz, tenemos la gracia, tenemos la palabra, pero queremos añadir cosas. No necesitamos reforzar absolutamente nada. Así que si usted le va a prometer algo a Dios, hágalo con sabiduría. Y va a tener gracia delante de Dios y también gracia delante de los hombres. Porque en esas promesas no cumplidas, precisamente terminamos siendo no confiables. Aquí estoy. ¿A qué horas? A las 9, a las 5 de la mañana voy a estar. Y se llega el día. O sí llegó las primeras 3 reuniones, pero la cuarta. Necesitamos avanzar. Necesitamos ser confiables. Por eso el Señor, hay un principio importante en los evangelios. El que es fiel en lo poco, si no somos fieles en lo poco, no se nos podrá dar más. Necesitamos aprender a ser fiel. Sí. La fe verdadera descansa en la palabra de Dios. Ahí. En lo que Dios dice. Sí. Y bueno, quiero terminar aclarando que la hija de Jefté no fue sacrificada como un holocausto literal. Sí. La Biblia es explícita en que Jehová no acepta sacrificios humanos. Tales prácticas son condenadas delante del Señor como abominación. Esto lo vemos en Deuteronomio 12:31, en Jeremías 7:31. Dios abomina, eso no es de parte del Señor. Entonces, el cumplimiento del voto se debe de entender como una consagración total a Dios, ¿sí? No como una inmolación como tal. De hecho, el propio texto da la clave para poder interpretarlo de manera correcta. Dice que la joven pidió tiempo para llorar su virginidad, no su muerte. Sí, en el versículo 37. En la mentalidad hebrea, llorar la virginidad significaba renunciar al matrimonio y renunciar a la descendencia, es decir, a una vida familiar normal. Jefté había renunciado a su herencia. Había renunciado, ya no iba a tener nietos, no iba a heredar. Sí. Eso le costó a Jefté, porque su hija viviría apartada y consagrada para Dios. Y a lo mejor alguno dirá: oye, pero ¿cómo puede ser un castigo? ¿Cómo puede ser algo malo que su hija se haya apartado para el Señor? No, de nuevo, por eso no vemos una condena de parte del Señor, lo vemos como algo imprudente. El asunto es que Jefté, ¿sí?, entregó a su hija y eso le costó descendencia. ¿Sí? Y entendamos que en ese entonces, sobre todo en la posición en la que él estaba, pues es algo de extrañar, ¿no? Y comprometió, dice, de hecho, hay
Hay un ritual que se practicó durante muchos años, en donde las jóvenes durante 2 meses antes de casarse se juntaban con las doncellas y lloraban su virginidad. Y esto nace a partir de esta historia. Sí. Porque iban a dejar de ser vírgenes para entonces comprometerse en el matrimonio. Sí. Entonces, bueno, el peso del relato, de nuevo, no está en una muerte física, sino en una renuncia permanente, una consagración costosa, que subraya precisamente una tragedia, en este caso del voto. No una sangre derramada, sino una vida truncada por una promesa imprudente. Nuestras promesas y nuestros actos como padres también pueden truncar la vida de nuestros hijos. Tengamos mucho cuidado con qué nos comprometemos y a qué decimos que sí. Y termino con esta frase que usaba mucho el pastor Raúl Borboa. Recordemos que cuando le decimos sí a algo, le estamos diciendo no a otra cosa. No se pueden las dos cosas sí. No se pueden las dos cosas. ¿Sí? Le decimos sí a algo, le estamos diciendo no a otra cosa. Señor, te voy a servir. Ok, bueno, no puedes seguir en el mundo. ¿Qué implica servir al Señor? Bueno, saca cuentas. Feliz año.